Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Strategies Revival. Hoy muy especial con un gran amigo que he trabajado en conjunto cuando estuve como Creative Audience Partner en Meta. Ese es Javi Quintero, que hoy es el jefe de Guts en Argentina. Bienvenido Javi, muchas gracias por estar acá conmigo haciendo esta conversación para ayudar a mí y a todos los estrategas a tener una actualización de revitalización como estratega. ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto estar acá. Está buenísimo. Gracias por invitarme. Gracias por estar acá, amigo. Entonces, por el principio del principio, me ayuda a comprender cómo es estratega hoy, porque he pasado muchos años, casi 5 en Meta, anteriormente casi 5 en Londres, y acá en Latam de un modo general, pero especialmente allá y de un modo global. Lo que es distinto de estos últimos años en términos de estratega, ¿cómo era 5 o 10 años atrás y cómo es hoy, en tu punto de vista? Bueno, es interesante porque creo que hay cambios en todos los niveles en lo que tiene que ver con estrategia. Es como que cambió la industria, ¿no? Se piden otras cosas. Cambiaron las marcas, los equipos de las marcas exigen otras cosas de la estrategia. Y eso llevó a cambiar la disciplina dentro del capability en sí, adentro de las agencias, los distintos skills que se necesitan, y eso lleva a quien está trabajando en estrategia a necesariamente cambiar. Eh, a mi entender, está incorporando cuestiones, digamos, antes era, hace más de 10 años ya, digamos, ¿no? Pero eran cuestiones más de brand y hoy la estrategia incorpora comms, incorpora social strategies, incorpora perfiles de insights, de research y demás, y se hace como mucho más grandes los equipos, existe la posibilidad de que los equipos crezcan mucho más mm, y que se especialicen mucho más para poder ayudar a las marcas y sobre todo que se dé este trabajo, digamos, en equipo, en conjunto de distintas disciplinas, distintos perfiles desde distintos ángulos abordando problemáticas de las marcas. Y esa creo yo es la única manera hoy de intentar resolver las cuestiones que están en la cotidiana, ¿no? Entonces, digamos, más allá de posicionamiento o de propósito, hay una cuestión de comprensión de negocio, obviamente, pero después hay algo en la comprensión del día a día de las marcas y de cómo las estrategias realmente se pueden materializar y cómo puedes ayudar a las marcas a materializarlas cotidianamente y a prestar atención a la coyuntura, que es, que está muy prendido. Realmente eso es algo que es muy fuerte y que es muy relevante y que cuando logras generar ese tipo de interacción con los equipos de marketing, realmente te volvés muy valioso. Y ahí es donde los equipos pueden crecer más y se pueden hacer más inteligentes. Eh, obviamente, desde siempre se habla de la estrategia necesitando comprender el negocio cambió muchísimo. Eh, pero además es comprender realmente esa problemática de negocio, qué implicancia tiene en la cotidiana para realmente implementar lo que uno piensa como estrategia para el año, para una marca o para una campaña. Entonces se hace más largo, digamos, se hacen más largos los equipos, más largos los procesos probablemente también. Y realmente, y bueno, y después está el layer de cómo además eso tiene un impacto creativo, que eso es como fundamental en nuestro caso por lo menos. Es la mirada que todo el tiempo incorporamos a las cosas y también hace que sea más interesante y más desafiante el trabajo de estrategia. Creo que está en ese momento, está claramente en un punto de quiebre, claramente, de que creo yo se viene sintiendo desde hace muchos años, pero que hoy se materializa, se ve muy fuerte. Así que me parece que es un gran momento, es un momento muy interesante para la estrategia y para todas las disciplinas que están vinculadas a estrategia, sea en agencias, sea en consultoras, en agencias de medios, en medios, en media partners, y también en marcas, porque también empezás a ver a la estrategia trabajando dentro de marcas, de los equipos de marca, que eso también está bueno, es muy, muy bueno ver cómo la disciplina se empieza a valorar en diferentes espacios, pero sí se valora realmente cuando comprendés y empatizás y ayudás a que las cosas pasen y no solo desde afuera opinás, quizás sin tanto conocimiento de lo que esa problemática implica para el día a día, ¿no? Interesante.
he pensado un poco también, entonces he hablado de se tornar un poco más largo el proceso después de llegar al brief del cliente y en otros puntos que tú he comentado. Por ejemplo, en ese proceso que es un poco más largo y todo más, ¿cuál sería el proceso? Porque yo pienso, llega el brief del cliente, vamos a hacer la investigación, quizás es desk research, pero ahora con más insights de los datos. Después de eso, pensar en los benchmarks, los 4C, ¿sí? De insight de cultura, los insights de consumidor, el insight de categoría y el insight de compañía, que sería más de marca. Después llegar a un insight principal, key message, puntos de valores de la marca. No sé, pienso en, más o menos en eso, los beneficios y todo más. Y claro, para ayudar la key message. ¿Cómo tú piensas que sería cómo es el proceso hoy para vosotros? Claro que creo que depende del brief que reciben, pero usualmente, ¿cómo trabajan? Sí, te diría que es muy interesante porque el proceso realmente depende de cada proyecto. O sea, está extremadamente vinculado a lo que cada proyecto necesita y al tiempo que tiene cada proyecto. Porque cuando digo que se hace más extenso y ahí entran más disciplinas y demás, no necesariamente se hace más extenso en tiempo. Tenés proyectos que son muy interesantes y en donde hay un alto valor estratégico que no son procesos tan largos de tiempo, en términos de tiempos. Entonces, realmente las posibilidades o la tarea, digamos, en cada proyecto depende muchísimo del brief, ¿no? Tenés briefs que obviamente son de reposicionamiento y de trabajos, digamos, que tienen, si se quiere, otro nivel de profundidad, en donde, digamos, hay un proceso por hacer que seguramente siempre tiene que ver con cierto acuerdo inicial entre el management, no solo de estrategia, sino también con el management creativo y de operaciones de la agencia en términos de entender qué es lo que está ese proyecto pidiendo y a partir de ahí empezar a activar, digamos, distintas instancias en donde hay un análisis en profundidad del negocio, de lo que está pasando a nivel coyuntural, de lo que pasa con las audiencias. Ahí hay mucho trabajo de inteligencia y hay muchas herramientas, digamos. Hoy AI se utiliza muchísimo para trabajar sobre audiencias, no solo para research, sino que ya empiezan a aparecer herramientas muy interesantes y a desarrollarse herramientas muy interesantes en lo que tiene que ver con, que nosotros estamos utilizando, en lo que tiene que ver con el trabajo de audiencias, que es fundamental para entender realmente a quién le estoy hablando. Todo esto se da en un inicio, ¿no? Pero lo tenés que setear, tenés que entender realmente que vas a hacer eso, porque ese proyecto tiene esa necesidad y tiene los tiempos más o menos para poder hacer lo que haya que hacer. Y a partir de ahí, sí, obviamente, una vez que uno empieza a definir espacios que va a ocupar, coyunturas que quiere cruzar, tensiones, ¿no? Realmente lograr entender en qué punto, digamos, realmente hay una tensión como para poder ser relevante a nivel cultura, porque si no es como, bueno, comunicación hay por todos lados, pero comunicación relevante no hay tanta. Eh, entonces ahí obviamente empieza a aparecer ya los procesos conocidos de briefing, de trabajo con los equipos de creatividad. Hay mucho trabajo, mucho ida y vuelta con los trabajos, con los equipos de creatividad desde distintas disciplinas, ¿no? Digamos, los equipos de brand, de estrategia, tienen algo para aportar, los equipos de insight tienen muchísimo para aportar en el proceso, entonces está bueno que haya mucha capilaridad, que realmente haya instancias de cruces y también los equipos de comms o de connections que realmente ayudan a entender a dónde es que cada cosa se puede activar. Todo eso es un proceso que tiene mucha iteración y que lo largo de ese proceso depende realmente del tiempo que tengas para el proyecto, pero sí es fundamental de que ocurra, ¿no? Previo a presentaciones al cliente y demás, pero sí hay un trabajo, por lo menos veo que hay un trabajo que tiene que ver con la calidad y con realmente elevar el producto creativo, que es el que quizás al final se ve, en donde la estrategia tiene un valor que es muy notorio. Obviamente siempre dependiendo del tipo de proyecto, digamos, hay proyectos que tienen distintos pesos de estrategia, pero cuando el proyecto lo amerita, lo necesita y de nuevo, que parte toda una definición inicial, es muy notorio y está bueno y enriquece mucho a todos los equipos, ¿no? Entonces ahí eh, realmente es como que hay cierta magia que ocurre y que está buena y que después se ve en el producto final. Eh, pero, digamos, el proceso es aproximadamente eso. Te diría que hay ciertas instancias fundamentales, que es esa definición inicial para entender de qué estamos hablando y hacia dónde es que va. Son las interacciones y las iteraciones entre las distintas disciplinas que incluyen a creatividad
y que creatividad también te incluye porque también hay como una búsqueda. Y después la mejor forma de contar las historias, la mejor forma de contar los hallazgos, los territorios, los espacios, para que, en todo sentido, ¿no? Previo a la presentación, pero también una vez que las ideas están y es la mejor forma de que esas ideas vivan. Por eso te decía que el, que el proceso tiene como muchas instancias, ¿no? Que hay una inicial que es más de descubrir, hay otra más que es de implementar, y en en ambas la estrategia es súper relevante en sus diferentes especificidades, digamos, ¿no? O sea, hoy tenés estrategas para cada una de esas etapas o algún perfil de insights o research para cada una de esas etapas que tiene algo para aportar y que resulta relevante, tanto hacia adentro como hacia afuera con marca, ¿no? Con cliente. Muy bueno de escuchar. Pienso en eso también, cómo sería, porque anteriormente cuando yo trabajaba como estratega en distintas agencias, yo hacía primero la investigación muy larga respecto de la marca, de los competidores, etcétera, pero pasaba más tiempo con algunos creativos, no todos, depende del relacionamiento también con los creativos, nunca era mal, pero había creativos que me preguntaban más cosas, que querían buscar más informaciones de todo más. ¿Cómo sería ese relacionamiento con los creativos y también de ese sentido de la utilización que tú he dicho de AI? Yo hago muchas conversaciones, pero creo que eso en AI hay muchos puntos de busca de datos. Claro, no son todos que traen, por ejemplo, ChatGPT no veo tantos datos, pero en Perplexity hay más datos y investigación en ese sentido, pero ayuda también a hacer las preguntas después para la colaboración de los equipos de insights, ¿no? Es lo que pienso, no sé si es así, pero las dos preguntas acá, uno de los relacionamientos con los creativos, como es a cada fecha, si es más cerca después de pasar el brief creativo, y ese de la utilización de AI para buscar los datos. Mira, en lo que tiene que ver con el relacionamiento con los equipos de creatividad, digamos, los puntos de contacto se van moviendo a lo largo del proceso, ¿no? Hay un punto inicial que es con CCOs, con DGCs o ECDs, digamos, y en algunos casos también entra directores y directoras creativas en esas instancias, que es súper interesante porque es de seteo, ¿ok? Y después a lo largo del proceso, las distintas duplas interactúan con los distintos perfiles de estrategia que estén vinculados al proyecto. Y tienen que poder interactuar de manera orgánica, digamos. Eso tiene que tener un tiempo, tiene que tener un momento, tiene que tener un estímulo para que pase. O sea, realmente si no está pasando, hay que buscar que ocurra porque realmente se vuelve mucho más interesante el trabajo cuando esas interacciones ocurren. Y eso depende muchísimo de las personas, pero también de que en la agencia se estimule a que ese tipo de encuentros ocurran. Y la verdad es que son cada vez más, y por suerte ocurren de forma orgánica, de nuevo, ¿no? Con la intencionalidad inicial de, ok, nosotros nos juntamos, planteamos cuestiones, ponemos no solo nuestro punto de vista estratégico, sino también creativo y operativo, digamos, sobre la mesa para dar inicio a un proyecto y a partir de ahí los distintos equipos se van cruzando para llegar a los mejores espacios creativos y a los mejores enfoques estratégicos de cara a la problemática que sea que exista. Y mientras eso es más orgánico, más interesante todo lo que pasa, ¿ok? Y por suerte, digo, la verdad que digo, todos los proyectos exitosos suelen tener ese tipo de interacciones en distintas fases, en las distintas fases, ¿no? Digamos, entonces, no es que hay proyectos aislados. Creo que una de las cosas que hay que derribar ahí tiene que ver con el trabajo aislado, el estar aislado que la estrategia está aislada del pensamiento creativo, que el pensamiento creativo esté aislado del pensamiento estratégico. Eso no va, eso es lo que seguro no va y que si hay equipos que ya lo descubrieron y que trabajan de esa manera es mucho mejor. Si hay equipos que no lo descubrieron todavía, lo van a ir descubriendo porque es evidente, se vuelve evidente que el trabajo en conjunto, de nuevo, en alguna de las instancias y con alguno de los tipos de valor que se pueden agregar, se hace mucho más interesante, siempre teniendo en mente cuál es el business problem de un cliente o cuál es el insight, digamos, sobre el cual se quiere trabajar o cuál es la búsqueda, digamos, de esa marca en términos de destaque en alguna característica o en algún aspecto particular de su posicionamiento, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con las interacciones, Rafa. Me parece que en ese sentido
está en un gran momento el trabajo creativo estratégico, digamos. Realmente hay mucho valor ahí, muchas cosas nuevas y mucha prueba y error y muchas nuevas posibilidades que se abren. Con lo que tiene que ver con AI, AI es un acelerador de los procesos increíble. La realidad es esa, digo, sea acelerando instancias de insights, acelerando instancias de conocimiento de audiencias, muchísimo. No, digo, no es nuevo, pero las herramientas se van perfeccionando y se van desarrollando nuevas posibilidades en las cuales todo lo que una marca estudia o todo lo que una agencia puede estudiar puede alimentar, digamos, a ese proceso y hacer que los cruces sean más interesantes y que sea más rápida la forma de obtener información valiosa que puede transformarse en insights para activar posicionamientos, campañas, territorios y demás. Digamos, como que eso está ocurriendo. Y hay distintas herramientas que se están utilizando, digamos, que son bastante interesantes y que hay algunas incluso que ya son pensadas específicamente para el mundo de agencias de publicidad, lo cual también está bueno, digamos, ya no es la herramienta genérica, digamos, sino es específicamente pensadas, tanto, digamos, desde Gata y algunas herramientas que se desarrollan, pero también hay otras que son digamos, de partners que desarrollan herramientas que la verdad que están buenas y que son útiles y que hay que entender en qué momento se aprovechan, pero seguramente aceleran procesos. No te dan una respuesta a la complejidad de los problemas y no hay que buscar eso, pero sí ayudan a acelerar procesos y se usan en todas las fases. Digamos, como te decía, ¿no? En la fase inicial de research y audiencias se usa muchísimo en las fases muchas veces de trabajos con territorios y demás para terminar de nutrir algunos enfoques también y después en la fase creativa per se, digo, no solo en las que tienen que ver con implementación, sino también dentro del proceso de pensamiento. No vi nada que te dé una respuesta, no te da la idea, pero te ayuda a llegar más rápido a muchas cosas. Y la verdad que eso es súper interesante. Entonces, termina viendo ahí una especie de tripla, ¿no? Entre creatividad, estrategia y AI. AI cruzado de manera transversal con sus diferentes herramientas a lo largo del proceso y la estrategia y las disciplinas de estrategia y de creatividad, no, siempre con operaciones para que sea viable el, el, todo lo que hagas, digamos, y esté en tiempo. Nada, hay ciertas cosas muy buenas que ocurren. Algunas veces pienso en Google, en el lanzamiento de Google, cuando no existía, cómo los publicitarios pensaban en eso también en aquel momento. De ahora se puede buscar las informaciones, te viene Google, te da las cosas, porque anteriormente eran los libros, y claro, los anuarios de publicidad y todo más. Quizás AI también tiene ese sentido, como tú has dicho, sabes, de aceleración y ese triple conversación con creativos y con estrategas y todo más. ¿Y cuáles que tú recomiendas? Yo hablo más con esos dos, de Perplexity y ChatGPT, pero hay otros que tú recomiendas. Mira, Perplexity es muy buena. Waldo es una herramienta que es muy buena y que es específicamente de estrategia. De nuevo, hay que entender cómo aprovecharla, pero es súper interesante. Te diría que en términos de lo que hacemos cotidianamente, esas dos. Y después, bueno, las distintas networks están también desarrollando herramientas propietarias. Nosotros en particular, digamos, desde ahí está Chris Pierre, que es el CEO de la network que está localizado en Miami. Él está detrás del desarrollo de una herramienta específica de, de GAT, que también es súper interesante para el trabajo al momento con audiencias. Entonces, también es eso, digamos, la verdad que funciona muy bien y los equipos a nivel local, con distintas marcas y demás, lo estamos aprovechando, la verdad. De nuevo, siempre con la búsqueda de acelerar ciertas conexiones y acceder a información que nos permita establecer como espacios diferenciales y no para estandarizar y no para lograr cuestiones genéricas y demás, sino todo enfocado en, ok, esto está y a dónde me puede llevar esto que ahora sé o que ahora puedo cruzar o que puedo cruzar más rápido, que pueda aprovechar toda la información que tenga
tanto la marca como la que consigamos nosotros, como la de research externos, eh, en pos de eh, tener algo más interesante. Digamos, todo tiene que tener ese mismo, ese foco no cambia, digamos, ¿no? Es como si vos sacás ese foco, entonces todo se vuelve muy genérico, porque la realidad es que termina siendo un commodity, van a terminar siéndolo, digamos, el punto es cómo se utiliza, qué inquietud, mientras más interesante la inquietud que uno tenga, más interesante probablemente sea lo que se puede hacer. Pero eso es lo mismo, digo, no solo en la interacción con AI, sino también en la interacción entre estrategia y creatividad, digamos es mientras más interesante eso que se plantee como inquietud o como hipótesis o como posibilidad eh, y más disruptivo sea, bueno, probablemente mejor sea el output, ¿no? Creo que en ese sentido es igual, Rafa, o sea, por lo menos nosotros lo tomamos de esa manera. Es una herramienta muy útil, fundamental, que realmente cambia nuestra forma de trabajar y nos tiene que poder hacer mucho mejores, siempre que haya un- una mirada disruptiva inicial, ¿ok? O que realmente te lleve a algún lugar diferente. Perfecto, eso es muy interesante de escuchar porque tú has dicho también los relacionamientos no solo con AI, claro, con los creativos, con los otros parceros. Y he pensado también en agencias de medios, porque acá en Brasil las agencias de medios y creativas son la misma agencia, full service, pero el resto del planeta, creo, son separadas. Y yo trabajaba con las agencias creativas, contigo y con otros creativos en Spanish Speaking Latam. Pero ahora me han preguntado mi relacionamiento con las agencias de medios en Spanish Speaking Latam. No tengo, pero había en Meta los agents partners que tenían eso, que eran mis parejas, parceros adentro de Meta, del equipo de agencias. Pero ¿cómo es hoy el relacionamiento también con agencias de medios de la agencia creativa? Porque han creado, han pensado en eso, los territorios de marca, la comunicación, después el brief creativo, key message, territorios. Y después, cómo pasar eso de comunicación, de pensamiento en los canales adentro de la creativa para las agencias de medios o las agencias de medios llegan con los canales que pretenden hacer los anuncios. ¿Cómo es el relacionamiento con ellos? Mira, a ver, creo que en todos los casos, tanto marcas como agencias de medios como agencias creativas están buscando generar cosas que funcionen, ¿ok? Que sean eficientes, que funcionen, que realmente traigan lo que tienen que traer. Entonces, en ese sentido hay un trabajo bastante conjunto y cuando no se da, se nota. Es lo mismo que la interacción interna o que era lo que hablábamos recién. Cuando eso no se da, se nota muchísimo en el output. Cuando eso se da, cuando esa dinámica se da, también. Entonces, en ese sentido, en mi experiencia o lo que puedo ver en la network, de los buenos pensamientos de medios surgen ideas disruptivas y muy ganadoras. Entonces, y estrategias disruptivas y muy ganadoras. Entonces, creo que eso también, de nuevo, se vuelve evidente, ¿no? Y entonces, en ese planteo, está en el equipo de trabajo y en la búsqueda de la marca, qué es lo diferente que quiero hacer o si quiero ser parte del paisaje. Digo, es cada vez más evidente esa diferencia, ¿no? Entre completar un casillero o realmente buscar maximizarlo y hacer realmente que algo sea increíble. Entonces, en ese juego, los medios son fundamentales porque, digo, de nuevo, hablamos siempre de disrupción cultural, de llamar la atención, de llegar a audiencias y, digo, no llegás si no tenés un buen planteo. Es así. Eh, Más allá de lo orgánico, ¿ok? Digamos, pero sabemos hoy que hay algo en ese lugar que muchas veces tiene que ver con el hackear. Muchísimas veces tiene que ver con eso. Entonces, la verdad es que eso viene mucho de medios y viene mucho también del ingreso de enfoques estratégicos y creativos en el pensamiento de media. Eh, y de nuevo, si esa dinámica no está, se nota de manera negativa en el proceso. Pero yo lo veo mucho mejor que antes, Rafa. O sea, quizás estoy demasiado optimista hoy, pero pero de verdad, pero sobre todo porque cada vez es más evidente que si eso no pasa, en el resultado se nota, ¿se entiende? O Sí. sea, nada pasa desapercibido. Hay un push muy grande por el resultado, porque las cosas realmente funcionen. Y está bien, está bien. Bueno, cuando eso ocurre,
es evidente cuando hay una dinámica que pasó o que no pasó, o que algo está siendo virtuoso o no virtuoso. Y todos lo vemos. Entonces, como es cuando está todo expuesto, es más evidente que hay que buscar realmente hacer las cosas bien. Em, Y la cosa de conectar la estrategia de medios con la estrategia creativa de marca y todo más da mejores resultados, más eficaces, eficientes, ¿no? Para justamente total, el cliente que está haciendo la inversión en crecimiento de la marca con todos los objetivos total. y todo más. Yo pienso mucho en el marketing moderno, lo que he cambiado también, ¿sabes? En esos puntos de que hablamos ahora, de inteligencia artificial, los relacionamientos con otros peers dentro de agencia, con los creativos siempre, claro, con agencias de medios y los datos del equipo de Insights. Y lo que más me interesa también, además de esos puntos, es al respecto de Triple Bottom Line, People, Planet, Profit. Pensar siempre en la lucratividad, pero también en personas y planetas, que eso es marketing sostenible, ESG y todo más, pero juntando a eso, pensar en esos puntos. Profit siempre, porque es así que pegamos el brief, pensando en cómo crecer la marca con distintos objetivos, dependiendo del momento, de la categoría de la marca, etcétera y tal. Eh, y claro, de pensar en People y Planet también, cómo podemos tener un impacto positivo para las personas y para el planeta, porque estamos en una crisis de muchos puntos, climática, de prejuicios también, entonces hay muchas cosas para mejorar. ¿Cómo tú piensas que los planners, los estrategas, pueden colaborar, por ejemplo, con más diversidad, equidad e inclusión en la propaganda y con provocación positiva para el cliente pensar también en planet, en ambiental, en sostenibilidad, en ese sentido? Quizás para ayudar a mudar, cambiar el comportamiento del consumidor, no solo para comprar más del producto o servicio del cliente, pero también en ese sentido, ¿sabes? ¿Qué te Sí. parece? Mira, en el último tiempo me pareció muy interesante escuchar en muchas conversaciones ante planteos y espacios, digamos, de potencialidad creativos y estratégicos, la pregunta desde el lado de las marcas, ¿no? A la pregunta hacia adentro de cómo estaban en ciertos estándares, ¿ok? En ciertos puntos. Realmente preguntarse hacia adentro y decir, creo en algunos casos que las marcas digan, bueno, en esto no estoy tan bien, en esto tengo que mejorar, en esto estamos bien y hay un montón de cosas que se están haciendo. Y realmente una preocupación que la vi, que obviamente surge por múltiples factores, ¿ok? Pero que lo importante es que hoy existe con respecto a qué es lo que se hace, qué es lo que efectivamente se hace, ¿ok? Y para mí eso es muy interesante, porque incluso en los casos en los cuales miran hacia adentro y ven que hay ciertas cosas que no se están haciendo, que de nuevo muchas veces surge a partir de provocaciones creativas y estratégicas, ¿ok? Eso es un disparador para que algo se haga, para que se preste atención, para que se modifiquen distintas ecuaciones, digamos, y que se trabaje de forma, digamos, que se trabaje con seriedad, que se trabaje, digamos, para lograr eh, digamos, en múltiples aspectos, digamos, como lo vemos en accesibilidad, por ejemplo, ¿viste? Es como en inclusión ni hablar, en sustentabilidad es muchísimo lo que se ve con respecto a, pará, cómo estamos en esto, mirá, logramos esto versus el año, versus 2 años atrás y demás, y ahí es un tópico fuerte y clave en el desarrollo de los planes de marca, ¿ok? Pero si bien muchas veces no depende, obviamente no depende pura y exclusivamente de las áreas de marketing, ¿no? Depende de las compañías, pero sí dependen de que haya una conexión y de que hacia adentro eso se esté desarrollando. Y la verdad es que lo veo muy presente en todas las conversaciones, Rafa. Entonces eso a mí me hace y de hecho después se vuelve, digamos, eso vuelve, ¿no? Y desde el lado del push de estrategia o de creatividad también se vuelve más inteligente porque tiene una base diferente y no es solo la idea por la idea, sino realmente hay algo que está ocurriendo y en muchos casos hay una retroalimentación, es decir, que las ideas se hacen todavía más grande o empujan a que algo que está ocurriendo se haga todavía más grande. Y ahí hay algo virtuoso que ocurre que me parece que está bien. Evidentemente todas las compañías del mundo tienen aspectos por mejorar, todas van encontrando cosas nuevas por mejorar o algunos aspectos a los cuales hace años le vienen prestando atención, pero que incluso cambian los conceptos, entonces hay que mirarlo de otra forma.
pero sí en general veo que hay como mucha conciencia y hay una búsqueda real de, hey, hey, ¿cómo estamos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que qué es lo que estamos haciendo para entender eh, qué podemos, qué podemos seguir mejorando y qué podemos salir a contar en el caso de que haya que hacerlo, ¿no? Sí. Pero que no sea contar por contar o hablar por hablar, que eso es algo que ocurrió años atrás, eso es un switch bastante fuerte y bastante interesante. Y así se va haciendo parte orgánica de nuevo del día a día. Y eso me parece que está bien. De nuevo, cada marca con su historia, con su pasado y con su trabajo por delante, ¿ok? O sea, que en algunos casos es mucho, en otros casos la verdad que están muy bien. eh, pero ahí hay una dinámica interesante de las agencias creativas que tiene que ver con realmente empujar, como mover barreras, ¿no? Es como, bueno, pará, ¿por qué esto no? Y entonces, de alguna manera, con enfoques estratégicos, hacer preguntas, ¿no? Hacer que las marcas se hagan preguntas que hasta el momento quizás no se hacían y, y eso habilita espacios nuevos de trabajo que exceden al marketing, ¿eh? O sea, tienen que ver con otras áreas, pero que realmente ocurren. Así que eso es interesante. También pasa en otros casos, pero digo, para mí, me gusta enfocarme en, bueno, ok, mirá la conversación a la que llegamos a partir de una idea, a partir de un enfoque estratégico, en un reposicionamiento, digo, realmente hay mucho ahí interesante que ocurre. Muy bueno de escucharte a respecto de ese punto que me encanta, que me gusta, que quiero comprender más para tener más ese impacto positivo en la lucratividad y claro, en el planeta, las personas. Desafortunadamente hemos llegado al fin, pero mil gracias, Javi, por tu participación. Solo tenemos un minuto, pero mil gracias por tu participación acá, mi amigo. Muchas gracias a vos, Rafa, por la invitación y bueno, un placer. Nos estamos viendo. Gran abrazo, amigo, y suerte y suceso. Lo mismo, gracias. Hasta luego.